Bienvenidos todos y todas a este nuevo capítulo de Novel Diverse, donde veremos un nuevo análisis de la novela Lord of the Mysteries, volumen 2, Faceless, sin rostro. Hoy nos sumergimos de lleno en los capítulos 355 al 364. Un tramo que viene cargado de tensión, Desde el confinamiento de Derek allí en la Ciudad de Plata, con la sombra de Amon que se hace cada vez más grande, hasta las investigaciones de Klein, que son crudísimas, en Buckland, y bueno, los juegos de máscaras de Audrey en la alta sociedad. Exacto. Y nuestra misión hoy, digamos, es tratar de conectar los puntos entre estos escenarios que parecen tan distintos, ¿no? Vamos a ver cómo aumentan los peligros para todos, esos contrastes sociales que son brutales y definen a Buckland, y sobre todo, esas conexiones ocultas, especialmente alrededor de ese nombre, Amon, que empieza a resonar, pero con fuerza. Es un viaje a un mundo cada vez más complejo y, francamente, más amenazante. Empecemos entonces por donde empieza este bloque, en la Ciudad de Plata, capítulo 355. Derek está encerrado, en lo más profundo de la aguja. El ambiente que se describe es súper opresivo, silencioso de una manera que inquieta. Y escucha gritos. Pero los guardias le dicen que es normal, que son Beyonders perdiendo el control. Eso ya te dice muchísimo del lugar, ¿no? Claro. Y es clave recordar qué significa eso de perder el control. No es algo súbito, es un proceso. Empieza con señales como alucinaciones, luego el cuerpo y la mente se descontrolan. Y al final, bueno, el colapso total en un monstruo. Que alguien lleve 42 años encerrado ahí, como el vecino este de Derek, es una anomalía gigantesca. Normalmente se resuelve en meses, no en décadas. O te tratan o te purgan, digamos. Y Derek logra contactar a este vecino que resulta ser un ex capitán de un equipo de exploración. Y le cuenta una historia que suena increíble. Encontraron unas ruinas antiguas, de gigantes, pero lo más loco, un forastero. Imagínate. El primero que la Ciudad de Plata encontraba en 2000 años. 2000. El shock para ellos tuvo que ser, cataclísmico. Están aislados del mundo. Para ellos es un evento que parte la historia, pero para Derek, que ya interactúa con gente de Loen en el club de tarot, es casi, menos impactante. Es muy irónico cómo tiene que fingir sorpresa, ¿no? Totalmente. Y la historia se pone más oscura. Invitaron al forastero a la ciudad, pero desapareció justo antes de llegar. Y después, ¡pum! Todo el equipo de exploración empezó a perder el control, uno tras otro, menos el capitán. Ah, claro. Por eso lo encerraron. Pensaron que estaba poseído o que era un peligro latente, un monstruo escondido. Y ahí viene el detalle clave, ¿no? El capitán apenas recuerda cómo era el forastero, solo que era un hombre y que dijo llamarse Amon. Amon. Ese nombre, para cualquiera que haya estado en el club de tarot, ese nombre activa todas las alarmas. Estamos hablando de una familia de blasfemos de la Cuarta Época. Que uno de ellos apareciera por ahí cerca de la Ciudad de Plata hace 40 años es muy, muy ominoso. Y de esa oscuridad casi mítica, aislada, saltamos a la realidad más cruda de Buckland. Klein, acompañado por el reportero Mike Joseph y guiados por el viejo Collar, se mete en Eastborough. La descripción es brutal. Hacinamiento extremo, familias enteras en una habitación, turnos para dormir en el suelo. Sí. Falta total de higiene, violencia por todos lados, una desesperación que casi se puede tocar. Es un golpe de realidad tremendo, sobre todo si lo comparas con la vida que vemos a través de Odrice, ¿no? Mike, el reportero más idealista, queda impactado, furioso. Las notas que toma son básicamente un catálogo de miseria humana, suciedad, olor, gente apretada. Y Klein, que ya vio algo similar en Tingen, parece ver, algo más profundo todavía. Sí, en el capítulo 356 la exploración sigue. Van al distrito de las fábricas. El smog es terrible, peor que en otras partes. Entran a una fábrica de plomo. La escena es desoladora. Trabajadoras sin ninguna protección, el aire lleno de polvo tóxico. Y Klein tiene como un déjà vu de Tingen. Ve el futuro de esas mujeres, el envenenamiento por plomo. Y lo compara con un ritual de sacrificio masivo. Un sacrificio por dinero. Es terrible. Y piensa en cómo los cultos malignos podrían explotar esa desesperación tan fácilmente.
Es un caldo de cultivo perfecto. Falta de precauciones, sobre todo porque ya se había hablado en la prensa de los peligros del plomo. Pero ahí surge el dilema ético, ¿no? Mike quiere denunciar, cerrar esas fábricas. Pero Klein y luego el propio Mike se dan cuenta de las consecuencias. Cerrarlas significaría desempleo masivo, más hambre, crear un infierno peor en Hillsborough. Exacto. Es que no hay respuestas fáciles. Es la trampa de la pobreza industrializada, parece. Y lo ven de frente cuando presencian una protesta en una fábrica textil. Las trabajadoras intentando destruir unas máquinas nuevas que las van a dejar sin trabajo, desesperadas porque temen terminar en la calle, literalmente. Es una imagen muy potente. Uf, sí. Y al final de la investigación, Klein toma una decisión muy pragmática. Decide contratar al viejo Kohler como informante. Le ofrece 15 soles a la semana, más bonos. Para Kohler eso es un montón de plata, casi su sueldo anterior. Es Serle Klein asegurándose de tener ojos y oídos en ese polvorín social. Una movida inteligente, aunque peligrosa para Kohler. Mientras Klein está metido en esa miseria, Audrey Hall está en otro mundo completamente distinto. En ese mismo capítulo 356, la vemos en su clase de psicología con Miss Escalante. Hablan de escuelas como el psicoanálisis. Y Escalante le tira una indirecta, ¿no? Dice que hay círculos místicos que también investigan la mente. Claro. Y Audrey, haciéndose la que no sabe nada, muestra interés. Quiere saber cómo unirse a esos círculos. Pero Escalante se muestra reacia, dice que hay votos de secreto. Audrey está tanteando el terreno, comparando mentalmente con los psicólogos alquimistas que ya conoce. Es genial cómo juega su papel, y la evaluación de Susie, su perra Golden Retriever, es buenísima. No es sincera. Sí, y Audrey pensando que Susie podría ser psiquiatra de animales. Luego, capítulo 357, Klein tiene que ir a un banquete de emparejamiento, organizado por la señora Summer. Él vuelve agotado mentalmente de Hillsborough y casi se olvida. Nota que con la barba incipiente parece más rudo, menos reconocible. Llega al banquete que es tipo buffet. Stelling Summer, la anfitriona, está mucho más elegante, seguro por la influencia de Ma'am Mary, que ahora tiene más plata y conexiones. Klein intenta pasar desapercibido, comiendo en un rincón, pero Stelling lo agarra, junto con un abogado, Jürgen Cooper, y los presenta a unas jóvenes, mencionando sus ingresos. ¡Qué incómodo! Tremendamente incómodo. Dice que Jürgen gana más de 200 libras al año, estable, y que Sherlock Moriarty, o sea, Klein, tiene ingresos inestables pero potencialmente altos. Y Stelling defiende su método tan directo. Empieza a desglosar todos los gastos de una familia de clase media. Comida, alquiler, ropa, criada, educación. Sí, lo detalla todo. Y concluye que se necesitan más de 200 libras al año para vivir decentemente. El abogado se queda mudo. Klein piensa que es cómico, pero de mal gusto. Obviamente, las chicas muestran más interés en Jürgen, el abogado estable. Klein se escapa de la situación contando una historia de tesoros a los niños Summer. Típico de él. Pero para los Summer, el banquete es un éxito por otra razón. Ma'am Mary consigue una invitación para almorzar con Heber Hall, hijo del conde Hall, un pez gordo del Consejo de Contaminación Atmosférica. Y los invita a ellos también. Así que van a la villa del conde Hall, un lugar súper lujoso. Mármol, fuentes, jardines enormes. Stelling está nerviosísima. La comida es exquisita, claro. Foie gras, langosta, vinos caros. Y entonces hace su entrada Audrey Hall. Rubia, ojos verdes, vestida elegantísima. Irradia nobleza, pureza. Stelling se siente admirada, pero al mismo tiempo totalmente inferior. Intenta charlar con ella en el balcón. Admira a Susie, la perra de Audrey. Y ahí comete el error. Pensando en conseguir una mascota similar para aparentar estatus, le pregunta a Audrey cuánto costaría un perro de casa como Susie. Y Audrey, con esa calma que la caracteriza, le responde: 450 libras. Boom. Silencio total. Es que esa cifra, dicha así, como si nada, pone en perspectiva brutal la situación económica de los Summer y la distancia abismal con la verdadera nobleza. 450 libras por un perro. Es más del doble de lo que Stelling calculaba como necesario para vivir bien todo un año. Queda en shock. Mientras los Summer procesan eso, volvemos a Derrick, capítulo 358. Está en la aguja, su estado mental ha mejorado un poco, espera salir pronto.
Piensa en las historias del viejo capitán en Amon. Y de repente, la niebla gris, la voz de Mr. Fool. Lo convocan a la reunión del Tarot Club. Escucha los golpecitos del vecino. Tac, tac. La señal acordada. Pero después del segundo golpe, hay silencio. Luego un tercer golpe, como vacilante. Y de nuevo silencio. Algo raro está pasando. Sí, mal presentimiento. Mientras tanto, en Backlund, Audrey se prepara para la reunión. Antes, ve un informe en el escritorio de su padre. Un estudio sobre las condiciones de vida en East Borough, el puerto, el distrito industrial. Justo lo que Klein estaba investigando. Se pregunta de dónde salió ese informe. Quizás de la iglesia de la diosa. Se siente aliviada de que alguien esté haciendo esa investigación que ella dudaba en empezar. Pero el informe menciona algo inquietante. Cultos y Beyonders colaborando con las bandas locales. La cosa es más turbia de lo que parecía. Empieza la reunión. Audrey nota que el sol, Derek, está inquieto. Klein también lo percibe. Derek explica su situación, el encierro, y le pregunta a Mr. Fool si hay riesgo de que el sello detecte su conexión con el club. La respuesta de Mr. Fool es cautelosa. Generalmente no, pero algunos objetos místicos tienen efectos especiales. No le da una seguridad total. Entonces Derek comparte la historia del capitán y pregunta por Amon. Klein le cede la palabra a Alger, el colgado. Y Alger detalla la historia de la familia Amon. Cuarta época, seguidores de los Tudor, blasfemos que buscaban usurpar poderes divinos. Se decían descendientes del antiguo dios Sol. Derek internamente se confunde porque en sus mitos no existe ese dios Sol. Alger se pregunta qué hacía un Amon cerca de la ciudad de Plata hace 42 años. Nadie tiene respuestas. En el capítulo 359, Alger le advierte a Derrick sobre el capitán. Le dice que es muy sospechoso. Es el único superviviente. Sigue lúcido después de 42 años en esas condiciones. Y encima, relacionado con Amon. Demasiado raro. Derrick entiende el peligro potencial. Y entonces Audrey hace una jugada muy interesante. Pide hablar en privado con Mr. Fool. Klein los aísla, bueno, en parte para ocultar que el mundo es solo un títere suyo. Audrey le entrega 3 páginas nuevas del diario de Roselle, pero le pide mantenerlo en secreto para Force, Miss Magician, por 1 o 2 semanas. ¿Y por qué? Para evitar que Force conecte los puntos y sospeche que Audrey es justicia. Simula como pensaría Force. No es demasiada coincidencia que justo ella consiga las páginas. Es una demostración de sus habilidades como telepata, ¿no? Simular pensamientos ajenos, entender la sutileza necesaria. Klein internamente la elogia, digna de ser telépata. Y en ese intercambio privado, Audrey aprovecha para preguntar, ¿por qué las cartas de blasfemia contienen secretos tan profundos de las deidades? La respuesta de Mr. Fool es corta pero impactante. Secuencia 0. ¿Secuencia 0? Audrey queda en shock. Una secuencia por encima de la 1. Eso representa a un dios. El emperador negro es un dios. Le explota la cabeza. Y luego leemos las entradas del diario de Roselle que consiguió Audrey, febrero de 1143. Confirma que transmigró. Su nombre real era Juan Tao. La causa, una misteriosa placa de plata que perdió. Evalúa el mundo parecido a la revolución industrial. Se lamenta de no recordar tecnología útil. Siente nostalgia por la tierra. Luego, días después, se queja del aburrimiento, de la falta de novelas. Necesita plata, intenta recordar cómo hacer papel. Y el 28 de febrero, presencia una batalla Beyonder. Un monstruo con ojos extraños contra alguien que invoca fuego dorado. Ahí se da cuenta. Esto es un mundo de fantasía. Y le entra el complejo de protagonista. Lástima no recordar cómo era esa placa de plata. Para Klein, lo más fuerte son las fechas. Roselle transmigró menos de 1 año después que él, tiempo de la Tierra, pero casi 200 años antes en este mundo. Eso le hace especular sobre diferencias en el flujo temporal entre mundos. Podría volver a la Tierra. Se divierte con lo de protagonista de Roselle y le intriga la placa de plata perdida. Capítulo 360. Klein retira la pantalla de privacidad. Es el turno de Force. Busca comprar ingredientes. Estómago de devorador de espíritus y sangre de marlin de aguas profundas. Ofrece pagar en libras. Se nota su preocupación por la plata.
Piensa incluso en abandonar el camino Beyonder si no fuera por la influencia de la luna llena que la obliga a seguir. Alger comenta que vio la sangre de Marlin en una reunión pirata, pero que ya no la tiene. Explica lo difícil que es encontrar esos ingredientes y deduce que Force debe estar en Backlund, donde es más probable hallarlos. Y entonces, el Sol, Derrick, ofrece los estómagos de devorador de espíritus, pero no necesita libras. Quiere a cambio la fórmula de la poción de sumo sacerdote. Claro, ahí hay un problema de valor. Force señala que la fórmula, secuencia 7, vale mucho más que en los ingredientes. Derrick ofrece varios estómagos, pero Force piensa, ¿qué hago con tantos? Y de todos modos, no puede pagar la fórmula. Desesperada, Force pregunta al grupo si saben formas de ganar plata. Silencio total. Se da cuenta de que todos, menos Mr. Fool, tienen ese problema. Audrey piensa internamente en las fuentes de ingresos de la nobleza, jaja, y Klein reprime el impulso de sugerirle el negocio de las bicicletas a través del mundo. Entonces, el mundo, o sea, Klein, pide ayuda. Busca características Beyonder de sombra con piel humana o ingredientes para cazador de 1000 caras, secuencia 6. Klein ya tiene fondos, unas 589 libras, y cosas para vender. Se está preparando activamente para avanzar a secuencia 6. Derrick dice que buscará, pero que es difícil. Justicia, Audrey, recuerda haber visto un fósil de cazador de 1000 caras en la colección del duque Negan. Klein piensa que de un fósil ya no se saca nada útil. Alger pide ayuda para encontrar a un tal Valen, un esclavo fugado. Da una descripción bastante vaga. Piel morena rojiza, acento de Backland pero aspecto sureño, le falta un diente. Recompensa de 100 libras. Klein piensa que es muy vago incluso para adivinar. Termina la reunión. Derrick regresa a su celda. Intenta la señal con el vecino. Tac, tac, nada. Silencio. Y de repente, escucha la voz del anciano, detrás de él. ¿Me estabas buscando? ¡Uf! ¡Qué final! Capítulo 361. El terror puro para Derrick. El vecino está dentro de su celda. ¿Cómo pasó el sello? Su instinto le dice que no se dé la vuelta. Usa sus poderes de suplicante de luz y ve la figura reflejada. Cabeza partida por la mitad, cerebro retorciéndose, bocas formadas por heridas en el cuerpo. Y la criatura le pregunta, «Mira, no soy normal». ¡Qué horror! Derrick reza, pide luz sagrada. Baja un rayo, pero se transforma en un hombre de luz que ataca al monstruo. El monstruo grita en silencio. Mientras el monstruo se deshace, aparece un fantasma. Túnica negra, sombrero puntiagudo, monóculo. La descripción de Amon. El hombre de luz explota y ciega a Derrick. Cuando recupera la visión, está fuera de la habitación. Dentro, ve una figura alta. Es el jefe Colin Iliad, uno de los 6 del consejo. Colin está junto a la cama. Sobre ella, una espada hecha de hueso blanco y un gusano extraño, translúcido, como con anillos. Y Colin revela la verdad. Mantuvieron al capitán cerca de otros Beyonders con síntomas a propósito. Era una trampa para atraer la influencia de Amon y obtener información. Lo estaban monitoreando todo el tiempo. La mutación fue repentina. Colin le pregunta a Derrick qué estaba haciendo justo antes. Y Derrick se da cuenta. Fue la reunión del tarot. No lo dice. Miente. Dice que golpeó la pared y practicó sus poderes en la oscuridad. Colin usa un poder. Ve unos símbolos en los ojos de Derrick y confirma que su estado es estable. Lo deja ir. Derrick ve que Colin examina la espada de hueso. Al volver a casa, Derrick reza a el tonto. Le cuenta todo, sus sospechas. ¿Fue por su conexión con la vía del sol o detectaron la reunión? Cae rendido, dormido. Y mientras duerme, su dedo golpea la cama 3 veces. Tac, tac, tac. Inconsciente. Ok. Capítulo 362. Klein recibe la oración de Derrick, mientras sigue reflexionando sobre los principios de mago. Recuerda que como vidente, los elogios aceleraban su digestión. Se pregunta si para mago los aplausos del público sí importan, no solo como subproducto de actuar bien. Necesita actuar, tomar la iniciativa. Piensa en investigar el encarcelamiento de Emblem White por el padre Utravsky como una forma de actuar, pero necesita más información primero.
Reconoce lo difícil que es actuar en contra de la propia naturaleza. Pero la oración de Derrick, con lo del capitán y el fantasma de Aemon, es urgente. Klein sube sobre la niebla gris para examinar la oración del sol y ve la imagen borrosa de Derrick. Y algo más. Una forma parásita, translúcida e ilusoria, enrollada alrededor del sol, con la cabeza apoyada detrás de la suya. Es Amon. Klein se da cuenta. Amon está intentando usar a Derrick como un caballo de Troya para infiltrarse en la niebla gris en la próxima reunión. Un plan terrible. Klein tiene que eliminar a ese parásito, pero sus poderes normales no sirven contra un blasfemo de alto nivel que ya burló las defensas de la Ciudad de Plata. La única esperanza, usar el poder de la propia niebla gris. Busquen el libro de los secretos que obtuvo del rey chamán y encuentra rituales que involucran a la luna primordial. Se fija en uno, el sacrificio de la luna de sangre, un ritual de acto secreto. Lo adapta para el tonto. Usa su propio nombre honorífico, el símbolo detrás de su asiento, el ojo sin pupila con las líneas retorcidas, diseña las etiquetas mágicas, crea un nuevo ritual de acto secreto. Le responde al sol, a Derrick, y le encarga realizar este ritual experimental. No le dice nada del parásito para no asustarlo más. Derek confía y lo hace. Usa su propia sangre sobre un trozo de piel. Dibuja los símbolos, monta un altar, recita el nombre de El Tonto. Entra en cogitación y siente que su espíritu flota hacia la niebla gris. Arriba, en la niebla, el espacio tiembla. La estrella carmesí del sol brilla, proyectando su figura suplicante. Y ahí está, visible ahora, el parásito translúcido de Amon, mirando hacia arriba intentando localizar la conexión que Derrick acaba de establecer. Amon intenta secuestrar la conexión. El poder de la niebla ondula, pero Klein no puede dirigirlo para un exorcismo sin un ritual específico. Sus ojos se posan en el broche del sol. Capítulo 363. Klein decide usar el broche del sol como un puente, un catalizador. Canaliza el poder de la niebla gris a través de su propia espiritualidad hacia el broche. La niebla tiembla, puntos de luz pura se fusionan con la espiritualidad de Klein. El broche brilla intensamente. Se condensa un líquido dorado, translúcido, que forma una figura sagrada, dorada, como una manifestación de agua bendita solar, de un nivel superior. Klein quiere enviar esta figura a través de la conexión para disipar a Amon y darle a Derrick conocimiento. Pero se da cuenta de que el poder es caótico, la coordinación es mala. El efecto sería débil, quizás solo un 10%. No cree que sea suficiente contra Amon. Necesita algo para aumentar la efectividad, algo de alto nivel. Su mirada cae sobre la carta de blasfemia del Emperador Negro. Es el objeto de más alto nivel conceptual que tiene. Su plan cambia. Usar la carta no para luchar directamente, sino para estabilizar, para darle autoridad al poder de la niebla gris canalizado, mejorar la coordinación de esa figura dorada. Pero justo cuando va a alcanzar la carta, ve una mano marchita, la de Amon, extendiéndose a través del límite de la estrella carmesí de Derrick. Está intentando entrar físicamente al espacio de la niebla gris. La niebla gris estalla en caos. Klein agarra la carta del Emperador Negro. Al instante, siente que su espiritualidad se libera, que tiene más control. La figura dorada que había creado se vuelve inmensa. Le crecen 12 pares de alas enormes, negras como la noche, cubiertas de símbolos misteriosos, una imagen de poder absoluto, luz y oscuridad combinadas. Impulsada por Klein, la figura cubre toda la cúpula de la niebla. Luz y oscuridad destellan mientras se fusiona con la imagen proyectada de El Sol, de Derrick. La mano marchita de Amon es forzada a retroceder, pero se aferra desesperadamente. Y entonces, luz y oscuridad estallan por completo. La mano pierde su agarre, se desintegra, desaparece. La niebla vuelve a la calma. Klein confirma que la proyección de El Sol está limpia, libre del parásito. Envía la imagen de esa figura alada y la comprensión del exorcismo a Derrick a través de la conexión del ritual. Abajo, Derrick siente los efectos. Calor, pureza, una comprensión profunda de la luz solar. Cómo crear agua bendita, conocimiento sobre exorcismos. Vislumbra imágenes extrañas, como un mausoleo piramidal. Está eufórico. El ritual de acto secreto funcionó.
cree que fue el primer éxito de un ritual así en la historia de la Ciudad de Plata. Piensa que el experimento de Mr. Fool era solo para confirmar si era viable. Y entonces, el tonto le envía una visión. La forma parásita de Ammon, que tenía enrollada antes del exorcismo. Derek siente un horror profundo al entender el peligro real en el que estuvo. Su reverencia por Mr. Fool se dispara. Alaba al tonto. Y el capítulo cambia de escena bruscamente. Una oscuridad profunda, un relámpago revela un gigante podrido. Abajo, en un barranco con un edificio blanquecino, está la figura de Ammon. Túnica negra, sombrero, monóculo. Se ajusta el monóculo. Mira a lo lejos, en la dirección de donde vino el poder. Y susurra, como esperaba. Luego sonríe y dice, el tonto. Y salta al barranco. La amenaza es real, consciente y parece que interesada. Klein, de vuelta en el mundo real, siente una urgencia tremenda por avanzar. El cuerpo principal de Ammon podría volver a la Ciudad de Plata. Necesita dominar mejor el espacio de la niebla gris. Empieza a considerar incluso la posible corrupción de la pastora Lovia, la anciana de la Ciudad de Plata. La paranoia se instala. Llegamos al capítulo 364, Catedral de la Serenidad. Klein sigue pensando en los principios de Mago, en la necesidad de actuar. Pero venos primero la Ciudad de Plata. El jefe Colin Iliad está en la cima de la aguja. Una sombra le informa sobre la vigilancia a Derrick. Dice que Derrick murmuró algo al volver a casa y luego realizó un ritual. Sospechan que fue un acto secreto, quizás controlado por Ammon para comunicarse con su cuerpo principal. Pero después del ritual no hubo más anomalías. Colin sospecha que Ammon sí logró comunicarse. Se pregunta por qué pasó 42 años allí. Decide no hacer nada contra Derrick por ahora. Quiere observar más. Cita una profecía sobre un desastre inminente. Y entonces, de vuelta en la habitación de Derrick, tose violentamente. Y escupe el gusano translúcido con anillos que Colin tenía antes. Se lo habían implantado. Ahora sí está verdaderamente libre del parásito de Ammon y de la vigilancia directa de Colin. Pero queda reflexionando sobre todo. Y el último cambio de escenario nos lleva al reino de Loen, a la Catedral de la Serenidad, sede de la Iglesia de la Noche Eterna. Vemos a Leonard Mitchell. Ahora es un guante rojo. Camina por la catedral, reflexionando sobre Don Smith y Klein Moretti, recordando que ya no están. Asiste a una clase para guantes rojos. La da un diácono de alto rango, Crested Sesimer. La clase sobre cómo tratar con Beyonders de secuencia alta. Cómo dejar pistas si te atacan, cómo esos Beyonders poderosos podrían intentar usar a los guantes rojos en vez de matarlos. Leonard escucha con mucha atención, porque su objetivo personal es de secuencia alta. Sesimir detalla métodos que usan estos manipuladores. 1. Fingir ser existencias ocultas para engañarte y que recite sus nombres o descripciones. 2. Actuar como objetos místicos sellados, tipo lámpara mágica o pozo de los deseos. ¿Y el tercero? 3. Afirmar ser un parásito que necesita ayuda. Ofrecen conocimiento, poder, a cambio de que los ayuden a reconstruir su cuerpo o a vengarse, cuando en realidad solo usan al anfitrión como nutrientes. Como comida. Y justo al escuchar esa descripción del parásito, la sonrisa característica de Leonard Mitchell se borra por completo de su rostro. Uff, qué final de bloque. Te deja helado. Totalmente. Estos capítulos suben la apuesta de una manera tremenda. Vimos la amenaza de Ammon ya no como un nombre antiguo, sino como una fuerza activa, astuta, parasitaria. Y la intervención de Klein fue espectacular, usando la niebla gris y la carta del Emperador Negro, pero también reveló lo vulnerable que puede ser ese espacio. Ammon casi entra. Y ese contraste entre la oscuridad mística de la Ciudad de Plata, con sus secretos y trampas, y la oscuridad social de Backland, con la miseria y la explotación, es brutal. Sí, la investigación de Klein en Eastborough muestra un polvorín social que puede estallar en cualquier momento, mientras Audrey juega su propio juego peligroso en la cima de esa pirámide social. Es que todos llevan máscaras, ¿no? Todos actúan de alguna manera para sobrevivir o para avanzar. Exacto. El tema de la actuación, del rol, es central en estos capítulos. Klein necesita actuar activamente para progresar como mago.
Audrey perfecciona su actuación social y como telépata. Stellan Summer intenta actuar como si perteneciera a una clase superior y se estrella contra la realidad. Y Leonard, bueno, esa descripción del parásito le pega de lleno. ¿Hasta qué punto el rol que juegas o que te imponen te consume? Además, las revelaciones del diario de Roselle abren preguntas enormes sobre la transmigración, el tiempo, la naturaleza misma de este mundo. Y esa placa de plata perdida. Otro misterio más a la lista. Y la lucha constante por recursos, ya sea plata, ingredientes, conocimiento o poder, se siente en todos los personajes. Force buscando cómo pagar sus ingredientes, Klein preparándose para la secuencia 6, Derrick intercambiando favores. El conocimiento es poder, pero también un peligro constante. Las páginas del diario, la información sobre Ammon, incluso la clase para los guantes rojos. Todo puede ser un arma o volverse en tu contra. La cautela es clave. Sin duda. Y nos queda esa pregunta final, ¿no? Especialmente después de ver la cara de Leonard al final. Si entidades como Ammon pueden ser parásitos literales, si la actuación constante define cómo sobrevives y avanzas, ¿qué significa realmente ser un anfitrión? ¿En qué punto dejas de ser tú misma, tú mismo, para convertirte en el rol que juegas? O peor aún, en el simple recipiente de algo más. Es una reflexión que va más allá de Leonard, creo yo. Toca la esencia misma de lo que significa ser un Beyonder en este mundo lleno de secretos y máscaras. Algo para seguir pensando.